Olvido grabar. Voy a equivocarme a propósito para que se equivoquen en las respuestas. Sí, olvido grabar. Olvido grabar. Apaguen sus dispositivos. Sí, lo siento. El día va a entrar el doctor Pantoja. Ahí a las 6, ¿no? ¿O sí hay? No. Ok. Entonces, ya saben. No voy a equivocar un poquito y al final de la clase voy a ver la fe de datos. Bueno, vamos, veremos estos dos pacientes. Fíjense en el primer caso. Masculino de 50 años que acude a su consulta con un laboratorio, donde se reporta una glucosa de 136 miligramos de litro. ¿Qué opinan? ¿Quién sabe los valores normales de la glucosa en sangre? 90-120. ¿Cuánto? ¿70? 70-110. 70-110. Hasta 100 millones. Bueno, para comenzar, pues el valor normal de la glucosa es hasta 99 miligramos de cilitro. ¿De acuerdo? A pesar de que en sus resultados de laboratorio que van a publicar o que les van a presentar sus pacientes en diferentes hospitales, que pueden ser desde 70 hasta 110, eso no es lo adecuado. ¿De acuerdo? Ya más adelante vamos a hablar. Entonces, este paciente tiene una glucosa de 136 miligramos de cilitro. ¿Alguien sabe desde cuándo, desde qué nivel de azúcar se considera diabetes? Mayor a 125. ¿Qué anda más? En ayunas, 125 en ayunas. Ok, ahora vamos a aprender los criterios para el diagnóstico de diabetes. ¿De acuerdo? Eso, entonces vamos a volver a repasar esta diapositiva después. Este otro caso, que es una femenina de 34 años de edad, con antecedente de diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? La diabetes que se manifiesta durante el embarazo a partir de las 24 semanas de gestación. Si es antes, se llama pregestacional. Tiene este antecedente importante. La madre con diabetes mellitus tipo 2 y acude a la consulta por presentar polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces, estos son los síntomas que tiene un paciente cuando tiene niveles de glucosa. No es el motivo de consulta de un paciente. Y cuenta con un laboratorio de glucosa en 340 miligramos de cilitro y una hemoglobina glicada alta. Luego vamos a hablar de estos pacientes. Entonces ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus. Tenemos que tomar en cuenta datos epidemiológicos porque si no sabemos esto no vamos a estar enterados de cuán importante y cuánto de compromiso tiene esta enfermedad a nivel mundial. De acuerdo a la IDF, entonces, 1 de cada 10 adultos tiene diabetes. Y nos contamos aquí cuántos somos. 20, 30. Hay 3 diabéticos. Bueno, no tanto así en nuestro grupo, ¿no? Pero si contamos a las personas, este es el dato. Como definición, esta enfermedad es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo anormal de los carbohidratos que se caracterizan por hiperglucemia.
Esta se puede asociar con una alteración relativa, así de cosa. Debido a grabar a lo que llamamos así. Entonces, se va a asociar con una alteración relativa o absoluta de la secreción de insulina. Ahí vamos a hablar ya de la diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Junto con diversos grados de resistencia periférica a la acción de la misma. Más datos, estos son del Atlas del IDF del 2021, ya ha salido la del 2025, los que tienen interés les voy a pasar el documento. Alrededor de 537 millones de adultos en el mundo viven con la enfermedad. Fíjense este dato tan importante. Y 1 de cada 2 personas que tiene la enfermedad no está diagnosticada. No sabe que tiene la enfermedad. Y pues existe alrededor de 6.7 millones de adultos que mueren debido a complicaciones de esta enfermedad. No, esto es del 2021. Y esto va a dar un gasto tremendo de más de 966 mil millones de dólares. Fíjense la cantidad impresionante que se gasta en los pacientes que viven con esta enfermedad. ¿Perdón? 4 de 5 pacientes que tienen esta enfermedad viven en países en vías de desarrollo. ¿Perdón? Y tenemos 643 millones, pues es una estimación que para el 2030 van a vivir pacientes con esta enfermedad. Eso es importante. Evidente que se han actualizado esto a nivel mundial. Ya, ¿qué es lo que pasa en América del Sur? Central. No, aquí 1 de cada 11 vive con la enfermedad. 1 de cada 3 adultos que vive con esta enfermedad no está diagnosticada. Esto es relación a nivel mundial, será 1 de cada 2, que es 1 de cada 3. 410.000 muertes por la enfermedad en el 2021 y 65 mil millones de dólares que se gastan en esta enfermedad. Pero debemos tomar en cuenta este dato. Esto es muy importante. 541 millones de adultos tienen intolerancia a la glucosa, lo que se coloca en alto riesgo de tener diabetes. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de intolerancia a la glucosa, cuando nuestro paciente tiene niveles de glucosa entre 100 y 125 miligramos de decilitro, esto es ayuno. Prohibido grabar. Ya con el tiempo para entender. Repito, me voy a equivocar en algunas cosas y no me reclaman en su base. Bueno, entonces, es aquí donde nosotros debemos detectar a los pacientes, porque cuando tienen intolerancia a la glucosa o se llama glucosa alterada en ayunas, el paciente no tiene ningún signo ni síntoma, está caminando feliz por la calle. ¿Correcto? Entonces, ese rango se llama prediabetes. Y si nosotros encontramos a un paciente en este rango, podemos evitar que debute con diabetes lo más pronto posible, sino alargar el tiempo o incluso que no desencadene la enfermedad con el tiempo. ¿Correcto? ¿Qué pasa en Bolivia? Cerca del 6.6% viven con esta enfermedad, es decir que 362.000 personas vivirían con esta enfermedad, ¿no? Que además nos da un dato de 5.260 personas que fallecen por esta enfermedad cada año desde los 20 a 79 años, ¿no? Estos son datos un poco antiguos, no hay datos actuales. Hemos buscado datos actuales 2024, 2025, no hay. Igual, así que en este otro gráfico vamos a ver lo que corresponde a la prevalencia de esta enfermedad de acuerdo al departamento. Si se fijan, pues Santa Cruz, ¿no? La mayor población que vive con esta enfermedad. Dividido en años, ¿no? 2015, 16, 17. Seguidamente está La Paz y Cochabamba. Pero fíjense que estos datos son desde el 2017. Actualmente ya han pasado casi como 10 años.
las cifras han ido incrementando, pero no solo eso, pues pacientes se están diagnosticando cada vez más jóvenes, 35 años, 33 años. Todavía hay un paciente con 23 años diagnóstico de diabetes. Entonces, cada vez son más jóvenes. ¿Esto por qué? Pues ya vamos a hablar más adelante, ¿no? El estilo de vida que tenemos, y más aún ahora los niños, ¿no? Que están sentados en sus tesis y están jugando opciones de. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico y la clasificación de la diabetes? Volvamos a esto. No se olviden de este dato, ¿no? 136 gramos de cilindro y de 140. Primero, criterios de prediabetes. Glucosa plasmática en ayuno de 100 a 125. Por lo tanto, desde hoy en adelante, cuando ustedes tengan a una persona, a un paciente que tiene una glucosa en 104, 105, ¿qué va a ser? Prediabetes. Por más que en su laboratorio dice valor de referencia de 70 hasta 110, no importa. Si lo dejamos pasar a ese paciente va a tener diabetes en 2 años, 3 o 4 o 5 años. Pero si nosotros empezamos a trabajar, ese paciente, si tiene factores de riesgo no modificables, puede tener diabetes en 10 o 15 años. Vamos a evitarles, no vamos a agarrar. Ahora, también se puede hacer el diagnóstico de prediabetes cuando se hace la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Y en qué consiste esta prueba? Pues se le indica al paciente que le van a hacer un estudio de varias tomas de glucosa. La primera muestra es basal. O sea, el paciente va a llegar al laboratorio, le van a tomar una glucosa. Luego le van a hacer tomar un shot de glucosa libre. Eso es fácil. Por eso les pido que no vean Entonces, se preparan un vaso de agua, glucosa libre, 75 gramos, y es un paciente joven. Después de la ingesta de esta glucosa, se hace una toma de muestra a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Pero para usar como criterio nos sirve la de 2 horas, la toma de muestra a las 2 horas. Y para considerar que el paciente tenga prediabetes tiene que estar entre 140 a 190 miligramos de cilindro. ¿De acuerdo? Eso es prediabetes. Lo vamos a expulsar. Entonces, sí, por favor, colaboren, no graben. ¿Listo? Entonces, cuando el resultado de la glucosa que van a tomar en esta prueba a la segunda hora se encuentra entre 140 y 190 miligramos, 199 miligramos de cilindro, se considera prediabetes. O cuando hablamos de una hemoglobina glicada de 5.7 a 6.4, prediabetes. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos de diabetes como tal? Como primer criterio, actualmente se está mencionando esto de acuerdo a las guías a la 2025, es la hemoglobina glicada A1C. Y el valor o punto de corte es mayor o igual a 6.5. Pero para tomar en cuenta este criterio, el laboratorio debe cumplir ciertas características. Aquí en Bolivia, la entidad que se encarga de evaluar lo que corresponde a la calidad, ¿no? Y en Estados Unidos son otras entidades. Entonces, para considerar que el laboratorio está autorizado, debe cumplir o debe estar certificado y estandarizado por esta institución de calidad allá en Estados Unidos. Pero debemos tomar en cuenta ciertas patologías que nos pueden originar un falso positivo o falso negativo. Cuando hablamos de hemoglobina glicada, tomamos en cuenta que a la hemoglobina. Y toda patología o enfermedad que va a ocasionar la alteración de la hemoglobina nos va a ocasionar entonces,
debemos tomar en cuenta eso. ¿Por qué? No va a ser útil para tomarlo como criterio diagnóstico si mi paciente va a tener anemia. Muy bien. ¿De acuerdo? Hay evidencia sólida que pues, va a haber alteración en estos casos. Y ahorita vamos a hablar por qué. Entonces, no tomamos en cuenta en pacientes que tienen anemia. Tampoco en pacientes que tienen elevada de hemoglobina, polistemia vera o eritrocitosis secundaria. La mayor parte que vivimos aquí en la altura, a más de 3.600 metros de nivel del mar, los que viven cerca del estadio Juan Granada, así, a 4.200 metros. Entonces vamos a tener una eritrocitosis o incremento de los glóbulos rojos compensatorio a la hipoxia que tenemos en la altura. Eso es una compensación fisiológica. Y en algunos casos pasa al extremo y se vuelve patológica, ¿no? Entonces eso. Luego tenemos el otro criterio que es la glucosa plasmática en ayunas, que el punto de corte ya es igual a mayor a 125. Luego, bueno, ¿qué características debemos tomar en cuenta aquí? Es las horas de ayuno que tiene el paciente. Debe ser mínimo 8 horas de ayuno. ¿No? La glucosa plasmática a las 2 horas, esto es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Aquí ya consideramos como criterio igual o mayor a 200 miligramos de azúcar. Y tenemos un cuarto criterio, que son los síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica y una glucosa plasmática aleatoria, al azar, en cualquier hora del día. A diferencia de estos, se requiere como criterio ayuno, pero en esta no, a cualquier hora del día, incluso postprandial. Entonces, tomando en cuenta estos criterios, nuestro primer paciente tiene o no tiene diabetes. Ahora, ustedes ya van a ser médicos, ustedes van a ser médicos de cabecera de su familia y de todo su entorno cercano. ¿Entienden? Les va a llegar a su WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que a mi tía le han hecho un laboratorio y le ha salido 136. Ay, te mandan el laboratorio. ¿Tiene o no tiene diabetes? ¿Qué hago? ¿Van a llegar? Porque la gente confía en ustedes, ¿no? Su entorno cercano. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como médicos que somos. Pregunto, ¿están ayunas? Pero antes de preguntar, ¿están ayunas? ¿Qué debemos hacer? Como médicos, ¿qué es lo principal que debemos hacer todos los días cuando vemos a un paciente? Historia clínica. ¿De acuerdo? Recuerden que ustedes son médicos, no van a ver laboratorios, sino van a ver pacientes. Entonces tú les respondes en el WhatsApp, estimado bro, pata, bro, todo lo que quieran, ¿no? Primo, pariente, tía, causa, lo que quieran. Si es tu familiar cercano, que venga al consultorio, que agende cita. O si es realmente un familiar muy cercano, voy a pasar a visitarte a la casa. Y así ustedes van a hacer una historia clínica completa. ¿Por qué? Nosotros debemos evaluar factores de riesgo que se encuentra eso, como lo obtenemos en la anamnesis. Adelante, pasa. En la anamnesis. ¿Listo? Y signos clínicos que tengo que ir a buscar en el examen físico. Y eso no lo voy a hacer solamente viendo un laboratorio. Además, habíamos mencionado hace un momento que tiene que tener ciertas características. Que tiene que ser una glucosa plasmática en ayuno, o sea, primera hora. Aquí no sabemos si es en ayuno o no. Lo correcto es decirle al paciente, tengo que hacerte una historia clínica. ¿De acuerdo? Entonces ustedes empiezan siempre de eso. Cualquier patología, cualquier motivo de consulta, no se dejen llevar solo por los laboratorios, sino tenemos que hacer una buena historia clínica. ¿No? Ya tomando en cuenta el segundo caso, aquí tenemos más datos, ¿no? Diabetes gestacional, madre con diabetes tipo 2, pero cumple un criterio, pues ya de hecho, una glucosa plasmática en ayunas mayor a 340 miligramos de decilitro al azar,
más signos de hiperglicemia, polidipsia, polifagia y poliuria. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente ya podemos asumir que tiene el diagnóstico de diabetes, pero no, pues debemos dejarlo así. Tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Ok, entonces continuamos. Bueno, en estas imágenes vamos a ver de cómo se obtiene una hemoglobina glicada. Recuerden que los eritrocitos tienen una vida media de aproximadamente 120 días. 120 días, ¿no? Primero se va a producir una unión entre el aminoácido valina de la hemoglobina y la molécula de glucosa. Después, en la primera reacción, esta puede ser reversible y se va a formar antimina. Esta unión puede provocar un reajuste amatorio y luego se va a generar o se va a formar un enlace irreversible, una cetamina. ¿De acuerdo? Y esto va a permanecer unida durante toda la vida del eritrocito. Es por eso que la hemoglobina glicada no solo me sirve para el diagnóstico, sino me sirve para el seguimiento y el control, porque va a ser una meta a la que nosotros debemos alcanzar. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, recuerden que tenemos diferentes tipos de hemoglobina, ¿no? La hemoglobina A, A2 y la hemoglobina fetal. En cierto porcentaje, todavía los adultos, muy bajo porcentaje, tienen hemoglobina fetal, ¿no? Pero la que nos va a servir, ¿cuál va a ser? La hemoglobina A1C. Fíjense que va a haber una 1A, 1B. La que nos sirve, la glicada es la A1C. Entonces, ya hemos visto anteriormente, hay diferentes tipos de hemoglobinas glicadas, A1A, A12, A1B, A1C, etc. ¿No? La que nos sirve para nosotros es la que tiene glicación con la glucosa. El resto de las hemoglobinas, si se fijan, tienen con otro tipo de azúcar, no con la glucosa con otra, ¿no? Con la glucosa 6-fosfato, etc. Por lo tanto, la que es útil es la A1C. Ahora, ¿por qué es importante esta hemoglobina glicada? Nuestra meta de hemoglobina glicada en un paciente con diabetes es menor a 7%. Y bajar solo un punto porcentual de la hemoglobina glicada, esto se ha demostrado en el UKPDS, que es un estudio muy antiguo del Reino Unido, pues que ha sido base para muchas recomendaciones en las guías. Pues fíjense que solo bajar el 1% te va a disminuir el 43% de amputación o muerte por enfermedad vascular en el paciente que tiene diagnóstico. 43. 37% de complicaciones microvasculares, 21% de complicaciones asociadas a la diabetes, 21% por muerte asociada con la diabetes y 14% de infarto de miocardio asociado con esta enfermedad. Entonces, fíjense la importancia que tiene bajar un punto porcentual de su hemoglobina glicada. Ahora hablemos de la clasificación. La diabetes mellitus se va a clasificar en 4. ¿De acuerdo? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 va a haber una ausencia total de la síntesis y liberación de la insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2 va a haber una deficiencia parcial que puede ir progresando. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar del mecanismo fisiopatológico. La más prevalente es la diabetes tipo 2. Existe un tercer tipo de diabetes que se considera como debido a otras causas. Aquí se incluye la diabetes tipo MOL, se incluye la diabetes por patología de páncreas exócrino, no de endocrino. ¿En qué patología estamos hablando? Pancreatitis, fibrosis quística, cualquier patología que esté relacionada con el páncreas exócrino, no endócrino. ¿De acuerdo? También la diabetes ocasionada por el uso de fármacos. Entre ellos tenemos a los glucocorticoides. ¿No? Eso. Y la diabetes mellitus gestacional. Esa es la clasificación de la diabetes. Ahora, en este gráfico vamos a ver los factores de riesgo que tiene un paciente para desarrollar la enfermedad. ¿Listo?
Esta es una escala que nos plantea la ADA. La edad, es bien sencillo, llenar el formulario o hacer un checklist nada más. Como factor de riesgo, la edad, ¿no? Aquí nos habla menor a 40 puntos, 0, bueno, a 40 años, 0 puntos. Actualmente las guías 2025 nos recomiendan hacer tamizaje a partir de los 35 años, no de los 40. Pero esta imagen, bueno, sigue como 40 e incluso en las guías actuales 2025. Pero la recomendación actual es de hacer tamizaje a partir de los 35 años. Otro, ser varón o mujer, ser hombre o mujer. Un punto para el hombre, o sea que el hombre tiene mayor riesgo de tener diabetes. Algún familiar cercano que tenga la enfermedad, familiar directo, no como el paciente viene, no. Algunos de los familiares están enfermos, sí, mi esposo tenía diabetes, no, mi esposo no se ¿no? Este es familiar directo, o sea, padre, madre y hermanos. ¿Listo? Ahora, hacemos un checklist. Otro factor importante de riesgo es si en el caso de las damas han tenido diabetes gestacional. Esta diabetes se manifiesta durante el embarazo, pero la mayor parte de las veces, una vez concluyendo el embarazo en el parto, así termina el parto, desciende la glucosa. Incluso en aquellas pacientes que durante el embarazo han requerido uso de insulina para controlar los niveles de hiperglicemia. Termina el embarazo y pues termina. Esto es algo fisiológico en cuanto a incrementa la resistencia a la insulina durante el primer, segundo y más aún en el tercer embarazo, esto por las hormonas, ¿de acuerdo? Eso. Y otro dato que debemos preguntar si es que tienen comorbilidades, no si hay presencia de hipertensión o toma tratamiento para la hipertensión. Otra pregunta es la actividad física. ¿Qué actividad realiza? ¿O es sedentario? Y como séptima y última, valoramos el peso que tiene el paciente, no a través de esta talla, bueno, esta tablita, valoramos la talla y el peso, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos obtener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Si nosotros obtenemos en estas preguntas un puntaje mayor a 5, este paciente tiene un gran riesgo de tener la enfermedad. Entonces vamos a tener factores de riesgo para esta enfermedad. Los no modificables van a ser la historia familiar, ¿de acuerdo? Uno no puede escoger quién es su padre y su madre, ¿no? Difícil. Eso no se puede modificar, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos factores modificables, en el cual está el sobrepeso o obesidad. Podemos cambiar, bajar de peso y mejorar de tenerme. Entonces, el sedentarismo es otro factor de riesgo importante, pues, y la malnutrición, alimentación poco saludable, lo que estamos acostumbrados a comer los que estudiamos medicina, los que trabajan en guardias, pollo a la brote, el pollo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ya hemos visto todo lo que corresponde a la anamnesis en nuestra historia clínica, no preguntar datos, factores de riesgo. Y nos vamos ahora al examen físico. Entonces, ¿cuáles son los signos de resistencia a la insulina que nosotros vamos a encontrar en un paciente? Este es un paciente joven, este tiene 17 años, lo hemos visto en la consulta. No, fíjense la presencia de la keratosis nígrida, que es la hiperpigmentación y la piel aterciopelada que nosotros vamos a encontrar en el examen físico, que va a variar en grados. Y no solamente va a estar en el cuello, no en la parte posterior cervical, sino también en pliegues. Vamos a encontrar en codos, axilas, nudillos, ¿de acuerdo? Un dato, un signo clínico de resistencia a la insulina. Otro signo clínico van a ser los fibromas blandos, 4 cordones que son verruguitas que pueden salir también en el cuello o en otras partes del cuerpo, también en las axilas. Y otro signo de resistencia a la insulina va a ser la obesidad central. Por entonces, todos los pacientes que tienen obesidad tienen resistencia a la insulina, de hecho. ¿De acuerdo? Esta otra paciente que lo hemos visto recién. En
En el consultorio, fíjense igual, ¿no? La cantidad de acantosis o el grado de acantosis que tiene. Por el proyector no se ve porque son muy bonitas imágenes. Además, porque aquí está el escudo de la voz. Entonces, y este es de perfil, fíjense, ahora se puede ver un poquito mejor, ¿no? Sí. La cantidad o la severidad de la acantosis que tiene. ¿Y por qué se produce esta acantosis? ¿Cuál es la causa? Entonces, darle una proliferación normal de las líneas celulares específicas, tanto como los queratinocitos epidémicos y los fibroblastos epidémicos, ¿no? Se ha sugerido que la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina, que es la IGF-1, son promotores de esta proliferación. Como va a haber resistencia a la insulina, vamos a tener hiperinsulinismo. Los niveles de insulina se van a incrementar y esto va a estimular a que se produzca esto, ¿no? Otros mediadores propuestos incluyen los receptores de factor de crecimiento del fibroblastos y los receptores de tirosina quinasa como el receptor del factor de crecimiento epidémico, que también van a ser estimulados por la hiperinsulinemia. Los procesos que van a ocasionar esta sobreestimulación, estos receptores pues van a dar como resultado a la acantosis lípica. Podemos tener efecto directo y efecto indirecto. El efecto directo está representado por la activación de la insulina en el receptor IGF-1 debido a su alta concentración, y el indirecto a través de los otros receptores, ¿no? Y entrando a lo que corresponde a la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa? A ver, específicamente hablando de la diabetes tipo 2. Obesidad, que es un dato importante en la resistencia de la insulina, va a ocasionar pues una disfunción del tejido adiposo. La obesidad es un estado de inflamación crónica, es una enfermedad crónica, al igual que la presión arterial, no se cura, hay que tomar tratamiento durante toda la vida. De la misma manera hay que considerar la obesidad una enfermedad que tiene que hacerse seguimiento continuo de por vida, porque puede haber periodos altos y bajos. Entonces, va a haber una disfunción del tejido adiposo, va a haber un incremento de los ácidos grasos saturados, lo que corresponde a que va a ocasionar un proceso inflamatorio, secreción de citocinas, proinflamatorios, inflamación crónica, va a desencadenar todos estos procesos, la fosforilación del ser en el sustrato del receptor de la insulina, expresión del SOX3 y del PTB1B, que son vías de, después de que el receptor la insulina accione a su receptor, vamos a tener estas vías, va a haber la producción de citocinas proinflamatorias, producción de ceramidas y disminución de la expresión del GLUT4, ¿no? Que el GLUT4 se encarga de pues, que la glucosa extracelular ingrese a la parte intracelular y así disminuye los niveles de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Pues todo esto que va a ocasionar la resistencia a la insulina sistémica. Por lo tanto, consecuencias clínicas, diabetes tipo 2, no solo diabetes, sino enfermedades cardiovasculares, también puede ocasionar cáncer. O sea que la obesidad es factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer. ¿Listo? Bueno, dentro de lo que corresponde a la fisiopatología, se hablaba del objeto minuso. No solamente la resistencia a la insulina, sino del objeto minuso. Entonces, pero actualmente ya no hablamos de 8, sino hablamos de 12 mecanismos que van a contribuir a lo que corresponde la fisiopatología de la enfermedad. En el 1 tenemos alteraciones en las células beta. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro paciente? Va a haber una disminución de la masa celular beta y disminución de la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros diagnosticamos a nuestro paciente con diabetes tipo 1? Del 100% de las células beta que tenemos, aproximadamente el 50% ya dejó de funcionar cuando nuestro paciente tiene signos y síntomas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues va a haber una disminución de la masa. ¿Por qué ocurre esto? Al principio, por la resistencia a la insulina, va a haber una hiperfunción, pero se van a ir desgastando, ¿no? Y la diabetes no se da de un día para otro, tiene que pasar 5, 10, 4, 3 años antes que debute o antes del momento del diagnóstico.
Y pues tenemos opciones de tratamiento, ¿no? Cuando hay compromiso de las células beta, podemos hacer uso de los agonistas del receptor GLP-1, usamos la insulina, usamos las sulfonilureas, las meglitidas y los inhibidores del DPP-4, ¿no? Estos fármacos actúan a nivel de este mecanismo productor de que contribuye a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Luego tenemos como segundo, alteración de las células alfa. ¿Qué sintetizan las células alfa? ¿Se acuerdan por fisiología? El glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina. Cuando tenemos diabetes, pues ¿qué es lo que pasa? Hay alteración en nuestras células, va a haber un incremento de la liberación y síntesis del glucagón. Ese es otro mecanismo que contribuye a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. ¿Qué fármacos podemos utilizar para mejorar este mecanismo? Agonistas del receptor GLP-1, análogos de la mielina, inhibidores del DPP-4, ¿no? Como tercero, cuarto y quinto mecanismo, ya hablamos aquí de la resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? A nivel del tejido adiposo, a nivel de los músculos y a nivel hepático, ¿no? Van a contribuir a lo que corresponde a la resistencia a la insulina. ¿Qué tratamiento podemos utilizar? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para mejorar estos mecanismos? La metformina, que es un insulinosensibilizador que nos ayuda a corregir esa resistencia a la insulina. Luego tenemos las diazolipinedionas, la que tenemos en nuestro medio es la dioglicazona. Luego tenemos a los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores del SGLT2, fármacos muy buenos. Nos vamos ahora al sexto. Cuando tenemos problemas a nivel del riñón, ¿de acuerdo? Defectos en el riñón. ¿Qué puede ocasionar? Una reabsorción o incrementar la reabsorción de glucosa. Esto mediada por los SGLT2, que son las proteínas que se encargan de absorber la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Puede haber un aumento de la inflamación en el riñón y esto nos puede ocasionar fibrosis. ¿Qué fármacos podemos utilizar para mejorar este mecanismo? Los inhibidores del SGLT2, ¿de acuerdo? Y los bloqueadores de la MRA, que no son considerados como antidiabéticos como tal, sino pues tienen otro mecanismo. A este nivel, los inhibidores del SGLT2 como antidiabéticos orales como tratamiento para la diabetes. Luego nos vamos a otro factor que sería el 7, que va a involucrar a nivel cerebral. ¿Qué vamos a tener? Defectos con alteraciones en la regulación del apetito. Se va a incrementar el tono simpático y se va a disminuir el tono dopaminérgico, ¿no? Que va a ocasionar que no hay saciedad, el paciente no va a tener saciedad, por lo tanto va a haber un incremento del consumo de alimentos. Nos vamos al octavo factor, que va a ser a nivel de el tracto gastrointestinal, donde vamos a tener una disminución del efecto incretina. ¿Se acuerdan cuál es el efecto incretina? ¿Alguien se acuerda qué son las incretinas? No, doctor. Está relacionado con la absorción tanto vía venosa o vía oral de la glucosa. Caliente. ¿Alguien más? Vamos más cerca. Las incretinas son hormonas que se encargan de la estimulación de la liberación de la insulina, pero actúan por estímulo de ingesta de alimentación. ¿De acuerdo? Cuando uno come algo, se liberan las incretinas, que son la GLP-1 y la GIP. Estas van a estimular las células beta que se liberen insulina. Esto es fisiológico. Todos los pacientes, bueno, todas las personas que ingerimos un alimento para corregir la hiperglicemia fisiológica postprandial, se liberan estas dos hormonas, por lo tanto eso van a regular y van a volver a la normalidad los niveles de la glucosa. ¿De acuerdo? Esas son las incretinas. Vamos a tener ese efecto alterado. ¿Y qué fármacos nos van a ayudar a corregir?
los inhibidores del DPP4 y los agonistas del receptor de GLP1. Ahí ya nos está dando la respuesta cómo es el mecanismo de acción de estos dos fármacos. Hablamos de inhibidores del DPP4. ¿Qué es el DPP4? ¿Recuerdan? Fisiología. Diagnóstico por... Es una enzima que degrada las incretinas. Muy bien, doctor. La dipeptidasa 4 es la enzima que se va a encargar de degradar a las incretinas. Y la vida media de las incretinas es muy corta. ¿De acuerdo? Porque si no fuese así, sería un estímulo constante de liberación de insulina. Entonces, esta enzima se encarga de degradarlas de forma rápida, ¿no? Por eso es que inhibiendo esta enzima vamos a tener un incremento de este efecto incretina y se va a liberar mayor, o va a haber mayor estímulo de liberación de insulina. ¿Se ha entendido? Está fácil, ¿no? Ok, ¿y qué pasa con los agonistas del receptor? ¿Qué entendemos por agonista? Que simula la acción. Se va a unir a estos receptores de GLP1 y va a estimular el efecto incretina. Después nos vamos al... Bueno, ya hablamos ya de la inflamación, que es otro factor determinante, no la inflamación crónica, que aquí también nos puede ayudar los inhibidores del SGLT2, agonistas del GLP1. Nos vamos al 10º, pues alteración de la función inmune, va a haber una desregulación de la inmunidad, va a haber mayor proceso inflamatorio. A este nivel también podemos utilizar SGLT2 y los GLP1. Algunos inmunomoduladores, pero son propuestas para ese efecto, no como antidiabéticos. Luego tenemos la 11ª, ¿qué es lo que va a pasar, no? Alteraciones a nivel estomacal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede ocasionar? ¿No? Mayor incremento de la absorción de la glucosa, la disbiosis intestinal, actualmente se habla mucho de lo que corresponde a la microbiota, que pues entra como fisiopatología para muchas enfermedades. ¿No? Hay mucha investigación acerca de esto, ¿no? Están averiguando muchas cosas. Luego tenemos como último, 11º, la mielina pancreática. ¿Perdón? ¿Esto qué va a ocasionar? Que haya mayor compromiso de efecto de las células beta. Están buscando tratamientos para disminuir la síntesis o estimulación de esta mielina. Bueno, ahí tenemos los 12 factores que contribuyen al mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2. En este otro gráfico vamos a ver la unión de los receptores, o bueno, esta es la insulina, se une a su receptor, es un receptor de tipo tirosinquinasa, tiene 2 unidades alfa, 2 unidades beta, va a desencadenar a través de varias vías la regulación o el buen control de la glucosa, ¿no? No solamente la insulina se encarga de controlar el nivel de glucosa, sino también es una hormona importante para el crecimiento. ¿Perdón? Vamos a tener ciertas características en las células cuando tenemos hiperinsulinemia. Cuando tenemos hiperinsulinemia, ¿qué es lo que va a pasar en las células beta? Va a haber una mayor respuesta a la comida, va a haber una segunda fase prolongada de la secreción de la insulina. Por fisiología, se acuerdan que tenemos 2 fases, ¿no? La primera y la segunda fase. En este caso, la hiperinsulinemia va a prolongar la segunda fase. A nivel del músculo va a haber mayor inflamación, acumulación de lípidos y anormalidades en la mitocondria, por lo tanto, pues va a haber mayor resistencia. A nivel hepático va a haber una disminución de lo que corresponde al aclaramiento de la insulina, va a haber mayor migración de macrófagos tisulares que van a incrementar lo que corresponde a la inflamación y va a haber una acumulación de lípidos y también va a haber compromiso de las mitocondrias. Y en los adipocitos, ¿qué va a haber? Liberación de isosomas, macrófagos también tisulares, mayor incremento de la inflamación y acúmulo de lípidos y anomalías de las mitocondrias. ¿De acuerdo? Y vamos a tener, pues, tejido adiposo resistente. Y lo mismo ocurre a lo contrario cuando
tenemos los niveles de hiperinsulinemia, los efectos que va a ocasionar en las mismas células y el hígado que hemos visto anteriormente. Entonces, fíjense qué es lo que pasa en los adipocitos cuando tenemos niveles normales de insulina en sangre. La insulina se une a su receptor, va a desencadenar lo que corresponde al estímulo de la AKT. Esto va a ocasionar que por la vía FOX y FOXO1 y a través de la estimulación y liberación de la GLUT4 va a disminuir los niveles de glucosa, porque a través de esta va a ingresar la glucosa hacia el citoplasma. Va a disminuir la lipólisis, va a estimular la lipogénesis. Eso nos va a ocasionar que no haya ácidos grasos libres. Por esta vía es donde se altera y vamos a tener mayores ácidos grasos libres, triglicéridos altos en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Por el otro lado, ¿qué es lo que va a pasar cuando un paciente tiene hiperinsulinemia? Va a haber este defecto, esta estimulación, por lo tanto, este efecto está comprometido, ¿no? Va a haber disminución de la expresión de los GLUT4, por lo tanto, mayor resistencia a la insulina. En el hígado, pues pasa lo mismo, porque las vías son similares, ¿de acuerdo? Va a haber compromiso en lo que corresponde a la actividad de la quinasa, va a haber un incremento de la glucólisis, mayor síntesis de glucógeno, acetilcoenzima, etc. No va a haber, es una parte normal, y esto va a ser alterado cuando existe la hiperinsulinemia. Hablemos ahora del balance de la excreción renal de la glucosa. ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, lo vamos a extrañar. Sí, no hay problema, puedes retirarse los que tienen clases. Pues hablamos del balance de la excreción renal de la glucosa. Una persona sana tiene que tener un balance neutro, 0 gramos al día. ¿A qué se refiere? Entonces, entrada de glucosa promedio de 250, necesidad de glucosa promedio de 250 gramos. La ingesta normal, vamos a tener un aporte de 180, y la producción de glucosa interna a través de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis va a ser 70 gramos, promedio, ¿no? Y el cerebro requiere de 125 o 100 gramos día para funcionar normal, ¿no? Es importante la glucosa, vamos a comer bien. Y el resto de los órganos de 125 a 150. Fíjense que casi el 50% del aporte energético de glucosa se va hacia el cerebro. Porque si el cerebro no se alimenta de glucosa, ¿qué va a buscar? Va a empezar a formar glucosa a partir de los cuerpos cetónicos, y ahí vamos a tener, así como es una complicación que ya vamos a hablar de las cetoacidosis diabéticas. Bueno, tiene que haber un balance neto 0 gramos día. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? La glucosa se va a absorber, se filtra aproximadamente 180 gramos día, y pues este dato es importante. El umbral de la glucosa a niveles renales, 180 miligramos de litro. Cuando nosotros vamos a tener niveles mayores a 180, esto porque si lo que hayamos a ver, glucosuria. Es un mecanismo de defensa que vamos a empezar a eliminar azúcar por la orina. ¿Y esto qué te va a ocasionar? Una orina osmótica. Por lo tanto va a dar agua. ¿Y qué va a ocasionar esto? Mayor producción de orina. Y te ocasiona la polidipsia. ¿De acuerdo? Poliuria también, porque te va a dar sed y luego y tu paciente tiene, pues, se levanta 2-3 veces en la noche a orinar. Y por eso es que los pacientes no están diagnosticados. 1 de cada 3 no tiene diagnóstico de diabetes, porque está circulando normal por la calle cuando tiene niveles de glucosa de 130, 140, 150. Solo cuando se descompensa va a tener los signos, las 4P, 5P, como quieras llamarlas, va a tener a partir de los 180 o 100. ¿Cuándo es que nosotros vamos a tener la pérdida de peso? Cuando los niveles de glucosa estén mayor a 180 de forma sostenida, 200, 250, 300. No hay ingreso de azúcar a la célula. ¿Y el cerebro qué dice? Necesito azúcar para mis órganos. Por lo tanto,
él piensa que no estamos comiendo. Entonces dice, no, los órganos vitales para que yo funcione bien necesitan energía. Y empieza a formar glucosa ¿de dónde? Músculos, tejido adiposo. Primero de los músculos, sería lindo, ¿no? Del tejido adiposo, todos los la simpatía no sirve, ¿no? Pero empieza a generar glucosa del músculo, por eso es que el paciente tiene pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces, y luego recién del tejido adiposo, hay una disminución de la masa muscular, eso es el motivo. Entonces ya sabemos por qué tenemos esos signos y síntomas en un paciente con diabetes tipo 2, ya estamos conociendo por qué se produce. Tienen que aprender de esa manera todas las enfermedades de cualquier especialidad que todavía les falta explotar, ¿no? ¿Listo? Pues, bueno, nos vemos, vayan a fármaco. Luego les contamos cómo hacemos pasado. Listo, entonces en este otro gráfico vamos a ver la patogenia de la diabetes tipo 2 de un paciente que pues, tiene una glucosa normal, va a tener intolerancia a la glucosa y va a llegar a la diabetes tipo 2. Aquí ya vemos, ¿no?, los factores no modificables y los factores modificables. Hemos hablado de los no modificables porque no se pueden modificar. ¿Quiénes? Diabetogénicos, acción de la insulina, secreción de la insulina cuando ya hay compromiso de las células beta, factores adquiridos. Obesidad, podemos trabajar en la obesidad. Sedentarismo, podemos trabajar en el sedentarismo, ¿no? Dieta y tabaco es importante. Cuando nuestro paciente, en el momento de la anamnesis preguntamos, ¿fuma? Dice sí. ¿Hay que decir que debe fumar? Un factor de riesgo importante. ¿De acuerdo? Este otro gráfico es interesante porque fíjense que nuestro paciente, pues vamos a poner como punto de corte cero. Aquí lo vamos a encontrar. Aquí estamos haciendo el diagnóstico con todos los criterios que hemos aprendido. Generalmente nuestro paciente va a llegar aquí cuando ya tiene polidipsia, polifagia, poliuria, porque eso afecta la calidad de su vida cotidiana. Apaguen un ratito, se está grabando. No tienen que grabar. Esperamos porque el resto podemos estar hasta mañana. Vamos a acabar hoy las teóricas para que tengan libre la próxima semana y disfruten la tercera semana como su semana de medicina, ¿ya? A menos que el doctor se queda las teóricas la próxima semana. Pero igual les conviene ganar o ganar porque van a tener tiempo libre después. Ok, entonces, el punto cero es, pues aquí ya vamos a tener un paciente que ya va a tener complicaciones, cerca del 30-50% de los pacientes que nos diagnosticamos ya tienen complicaciones. Porque la diabetes, como habíamos mencionado, no se da de un día para otro, sino puede pasar 10 años del posible inicio del proceso. Y aquí está nuestro paciente con prediabetes. Por eso es importante encontrar a nuestros pacientes aquí, ¿de acuerdo? En prediabetes y evitar que progresen a diabetes como tal. Y haciendo un buen control metabólico, pues como pasen los años vamos a disminuir las complicaciones. Bueno, ahora hablaremos del tratamiento de una forma rápida. Se divide en no farmacológico y farmacológico. En un no farmacológico, el ejercicio. Tenemos que recomendar actividad moderada e intensa, fomentar 150 minutos por semana, pues incluso actividad física intensa de 2 a 3 días consecutivos a la semana, o indicar caminatas de 30 minutos todos los días, o por lo menos 5 días a la semana en nuestro paciente. Pues evitar la sarcopenia y fragilidad. Entonces el paciente debe realizar actividad física, inclusive actividad física anaeróbica, ¿no?, de levantamiento de pesas, incluso para evitar la pérdida de la masa muscular. No, eso estamos hablando de ejercicios de resistencia. También puede ser opcional el Tai Chi y el yoga, que son otras opciones
adecuada para nuestro paciente. El otro que debemos trabajar es el dormir de una forma adecuada, sin interrupciones, incluso los fines de semana. Cantidad, 7 horas promedio, no más de 8 ni menos de 6. Calidad buena. También hablamos de cronotipos. Existe el cronotipo nocturno noctámbulo. Aquí ingresamos los que hacemos guardia. No es recomendable estar así. ¿De acuerdo? Importante, acuérdense de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Ustedes eligen. Si quiero trabajar la derecha se ve más rica, pero la izquierda se ve más saludable. En cuanto a las recomendaciones, tu paciente te va a preguntar, doctor, ¿puedo tomar jugo? No, es mejor comer fruta entera. ¿De acuerdo? Y tienen ciertas características que se benefician. Ustedes eligen. Hemos almorzado. O nuestra rica salchipapa de aquí de Nachalitas. Ya vamos aquí. O nuestro pollo Copacabana. O nuestra Burger King con salsa de cebolla. Es más, después, el viernes, en la semana de nuestro caminante negro, Johnny Walker, con nuestra chelita guay, con nuestros cigarritos. Ustedes eligen. Bueno, entonces, hábitos que debemos recomendar a que nuestro paciente lo dé. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, hay recomendaciones para alimentación saludable y esto es una recomendación sencilla para aprender las porciones que podemos recomendar, ¿no? De queso, una ración adecuada como 2 dedos, de verduras, una ración que sería la capacidad de 2 manos juntas, abiertas, proteínas, tamaño de la carne, la palma de la mano, grasas, pues una ración de la punta del dedo y las frutas, cualquier fruta siempre que tenga. Le comentamos esto, ¿no? El plato de buen comer, donde lo dividimos en 2, el 50% está en verduras sin almidón, ¿de acuerdo? Sean crudas, cocidas, no importa, 50% de tu plato es verduras. La cuarta parte, hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono buenos, ¿no? Si vamos a comer papa, tiene que ser la papa hervida, ¿no? No es recomendable arroz, pero si no hay de otra, pero fideo ya no. Solo un carbohidrato y el otro. Cuarto sería proteínas, que puede ser carne, pescado, pollo, incluso cerdo, pero sin la parte grasita. Ahora nos vamos al tratamiento farmacológico como tal. ¿Qué vamos a ofrecer a estos pacientes? Digamos que este paciente ha cumplido el criterio de diagnóstico de diabetes. Hemos confirmado su diagnóstico. Pero este paciente no tiene signos ni síntomas, pero ya necesita tratamiento farmacológico. De inicio, tenemos objetivos terapéuticos, mantener la glucemia lo más cercana posible al intervalo normal para evitar la hipoglicemia y lo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Con el estudio de SST, el otro era el KPDS, este también estudios respalda eso, ¿no? La disminución de un punto porcentual de hemoglobina glicada disminuye retinopatía 33%, microalbuminina 22% y neuropatía en 38%. Fíjense estos datos que son muy importantes, solo disminuir un punto porcentual de la hemoglobina glicada. ¿Cuáles son las metas que debemos llegar a nuestro paciente? La glucosa preprandial o plasmática en ayuno tiene que ser desde 80 hasta 130 miligramos de decilitro. La glucosa postprandial 2 horas después de comer menor a 180, pérdida de peso más del 10% y la hemoglobina glicada menor al 7%. Esas son las métricas objetivos que teníamos antes. Actualmente hay otra métrica que nos ayuda a mejorar un buen control, ¿no? Ya hablamos del tiempo en rango. Esto se lo puede obtener a través del uso de dispositivos de monitoreo continuo de la glucosa, que ya lo tenemos en nuestro medio. El tiempo en rango debe estar de 70 a 180 miligramos de decilitro. Existe un tiempo bajo en rango, que ya sería hipoglicemia, que es 54 a 70, y un muy bajo en rango, hipoglicemia severa. No tenemos que tener esto, ¿no? Tiempo en sangre sobre el rango, 180 a 250, y tiempo muy sobre el rango.
Objetivos. Personas no frágiles, tiempo en rango más del 70%, tiempo bajo en rango menos del 4% y tiempo muy bajo en rango menos del 1%. Mejor si no existe esto. En personas frágiles o con riesgo de hipoglucemia no debe reportarse tiempo muy bajo en rango, tiempo bajo en rango menos del 1% y nos bajamos lo que corresponde de 70 a 50% como meta de tiempo en rango en estos pacientes frágiles. También debemos buscar otras metas, ya hemos hablado de la hemoglobina glicada, glucemia en ayunas, postprandial, hablamos del perfil lipídico, el LDL colesterol, el colesterol no HDL que tiene que ser menos de 130, hablamos de LDL cuando no existe eventualidad vascular, ¿no? Un evento cardiovascular sea cerebral o cardíaco, o si el paciente tiene más de 75 años, los niveles de LDL tienen que estar menores a 100 miligramos de decilitro. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa si el paciente ya tiene un evento cardiovascular? Puede ser un infarto agudo de miocardio o una enfermedad vascular cerebral isquémica, o tiene menos de 75 años, el objetivo se disminuye a 70 miligramos de decilitro. El HDL, que es considerado el colesterol bueno, debemos mantener en hombres más de 40 y en mujeres más de 50. Hipertensión arterial tiene que estar controlada, lo adecuado sería menos de 130-80 para todos, ¿no? Y pues el tabaco, dejar la abstinencia total. Existe tratamiento específico cada uno, que lo vamos a revisar o lo van a ver con más detalle en farmacología. Para la dislipidemia, el colesterol, hablamos de estatinas, de baja intensidad y alta intensidad, ¿no? Hablamos de baja intensidad para en este caso, ¿no? Menor a 100, que puede ser atorvastatina 10 miligramos cada 24 horas o rosuvastatina. De alta intensidad ya duplicamos la dosis, inclusive se llega a dar dosis desde 80 miligramos bioral cada 24 horas de atorvastatina y hasta 40 de rosuvastatina. Cuando no se logra llegar al objetivo, hay combinaciones, hacemos estatinas más ezetimibe, los inhibidores del PCSK9, o sea, hay varios fármacos, ¿no? Ya se pone detalle. Hablemos de los otros fármacos, la metformina y la pioglitazona, que son insulinsensibilizadores, nos va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Tenemos otros fármacos que son secretagogos, que estimulan la secreción de insulina, las sulfonelurias, la que tenemos en nuestro medio es la glibenclamida, las epaglinidas, no las usamos, hay en el medio pero no las usamos, ya son muy antiguos. Los inhibidores del DPP4, que los tenemos, y estos fármacos que son muy buenos, ¿no? Los agonistas del receptor GLP-1, que actualmente ya hay una combinación GLP-1-GIP, que es la persipatide, el Mounjaro. Pero es carísimo, por cierto, como el tratamiento alrededor de 7.000 bolivianos por mes, solo para pacientes narcos, contrabandistas, etc. Entonces, pero tienen un muy buen efecto para bajar de peso y para corregir la glucosa. Tenemos otros como la carbosa, que disminuye la absorción, los inhibidores del SGLT2, fármacos que debe todo paciente que tiene diabetes y no tiene contraindicación, sugerencia, tiene que estar con un inhibidor de SGLT2. Y la insulina al final. El mecanismo de acción de la metformina ya lo vamos a revisar con más detalle en fármaco. Tejido adiposo, disminuye la lipólisis, la lipogénesis, el hepático, disminuye la producción hepática de glucosa y va a aumentar la captación de glucosa, ¿no? A nivel de la estimación de los expresión de los GLUT4. No solo por una vía, son varias vías que va a utilizar la metformina para su mecanismo de acción. En el caso de las sulfonelurias, la que tenemos en la Seguridad Social o en el Seguro Universal de Salud, es la glibenclamida, que ya no debería usarse. En la mayor parte del mundo ya no se usa la glibenclamida. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que hay aquí, que podemos utilizar. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por su mecanismo de acción. Esta se va a unir a sus receptores, que son los HUR1. Estos van a ocasionar una despolarización de la membrana y una apertura de los canales de calcio. Va a ingresar calcio a través de estos canales y van a estimular la liberación constante de insulina. No hay un mecanismo que regule esta estimulación toda la vida media que tiene este fármaco, por lo tanto es como para que estemos exprimiendo a nuestras células beta para que liberen insulina durante todo el día. La vida media para algunos autores 12 horas, para algunos 24, no peleamos por eso. Pero lo malo es que no hay control.
y su efecto adverso más importante es la hipoglicemia. No se debe dar en adultos mayores, pero nosotros seguimos dando porque no hay otra. Pero no se debería dar, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otro gráfico donde nos habla sobre la reducción de la hemoglobina glicada. Fíjense que la metformina baja de 1 a 2 puntos porcentuales. Hablando de los inhibidores del SGLT2, que es otro dato importante, 1%, los agonistas de 0.6 a 1.2. Este es el mecanismo de acción de los inhibidores del SGLT2. Estos SGLT2 pues, tienen la función de absorber el 90% de la glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. Están entre los S1 y S2. 90% de la absorción. Y el bloqueo es este nivel, por lo tanto va a haber excesión de glucosa, por lo que se beneficia. Existe el SGLT1 que se encarga del 10% de absorción y va a estar en el segmento S3. Menor porcentaje, pero actualmente hablamos ya de SGLT1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Creo que va a haber pues, sorpresas aquí de aquí a unos cuantos años. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Ahora, dentro de lo que corresponde a estos inhibidores de SGLT2, vamos a tener el beneficio importante que es la protección renal y cardíaca. Algo bien importante para nuestro paciente con diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los mecanismos de protección renal y cardíaca? La natriuresis y la glucosuria. La glucosuria, a través de un balance calórico negativo, va a haber disminución de la masa grasa corporal. Eso va a llevar a disminución de la grasa epicárdica, mejora la contractilidad cardíaca, protección cardíaca y renal. Va a disminuir a su vez la inflamación y la fibrosis, protección renal y cardíaca. Pero ¿qué es lo que pasa? Para tener este efecto, el paciente debe tomar o debe consumir el fármaco por lo menos 16 meses para lograr este efecto. Entonces, recuerden que la diabetes es una enfermedad que no tiene cura. Una vez diagnosticada, hasta que muere va a tomar el medicamento. Por lo tanto, va a haber beneficio al uso de estos medicamentos, ¿no? Disminución de la hemoglobina glicada, lo que implica la disminución importante del porcentaje de complicaciones microvasculares, disminuye la inflamación y glucotoxicidad, disminuye la aterosclerosis, protección renal y cardiovascular. La uricosuria también forma parte importante porque va a disminuir la uricemia, disminuye la aterosclerosis y pues protección renal y vascular. Por otro lado, la natriuresis disminuye la presión arterial, disminuye la rigidez arterial, protección. Disminuye el volumen plasmático, disminuye el estiramiento miocárdico, la elongación, disminuye las ritmos ventriculares, protección, ¿no? Y va a haber un incremento de la alimentación glomerulotubular. Esto nos va a ocasionar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y a través de eso va a disminuir la hipertensión intraglomerular. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una hipertensión. Y al ocasionar una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué va a hacer? Que va a disminuir esta hipertensión a nivel glomerular, por lo tanto va a haber menor daño de la membrana basal, disminución de la progresión de proteína. Va a haber una disminución de la hiperfiltración, por lo tanto, disminución de la enfermedad renal diabética. Entonces, hemos estado muchos años pues sin ningún fármaco de este tipo que nos brinde protección renal y cardiovascular. Antiguamente, si estamos hablando inclusive de hace 8 años más atrás, el objetivo del tratamiento de la diabetes era glucocéntrico. Solamente la meta era mantener la glucosa dentro del rango normal. Pero la tendencia actual es evitar complicaciones a largo plazo. Si este medicamento, pues, ustedes ven todo lo que hace por nuestros niños y nuestro corazón. E incluso actualmente, por el beneficio que tiene de protección cardíaca, se utiliza en pacientes que no tienen diabetes y tienen patología cardiovascular. Los efectos beneficiosos que tiene en cuanto a la parte cardiovascular, disminuye la precarga, todo lo que hemos mencionado anteriormente, no mejora la función sistólica, disminución de eventos ateroscleróticos y además disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Importante. Debemos tomar en cuenta siempre cuando nosotros indicamos un medicamento riesgo-beneficio.
riesgo, efectos secundarios. Se ha reportado infecciones genitales. ¿Esto por qué? Por la glucosuria, ¿no? Entonces debemos indicar a nuestro paciente que debe tener un aseo genital importante, no adecuado, diario, para evitar esta complicación. La cetoacidosis diabética, pues en algunos casos se puede presentar. Recomendarle a la paciente que no tiene que descompensarse en la parte de su alimentación, tener un buen control en la parte de complicaciones como infecciones que te pueden desencadenar esto. Se han reportado aplicaciones en el caso de la dapagliflozina, pero no en todos los inhibidores de SGLT2. Pero pues ahí está, ¿no? Pero los beneficios son más que los efectos adversos. Por lo tanto, el medicamento es adecuado. Usamos también los agonistas del receptor de GLP-1, ya hablamos de la semaglutida, la tercipatida, en sus diferentes dosis. Estábamos hablando de la tercipatida, que su costo es más de 7.000 bolivianos al día. No hay en Bolivia de forma legal, se importa en los países vecinos. Aquellos pacientes que tienen poder adquisitivo lo van a lograr. Pero los pacientes que no tienen ni para comprar una metformina, pues difícil, ¿no? La opción que sí tenemos de forma legal, la semaglutida, 2 empresas ya la importan a Bolivia, Pharmedical y Kimfa, creo que es el otro, sí. El costo aproximado de una jeringa precargada de 0.25 semanas cuesta entre 250 hasta 300, pues por mes sería como 1.000, ¿no? Eso es de inicio de dosis, que hay que ir titulando hasta llegar a 2.4 miligramos semana. Entonces se duplicaría el precio como 2.000 bolivianos mensuales, ¿no? Cuidados que debemos tener en el uso del tratamiento. Esto ya lo vamos a llevar con más detalle en fármaco. Dosis de los DPP-4. Una característica de los inhibidores del DPP-4 que no tienen beneficio en cuanto a protección cardiovascular y renal, pues la linagliptina se puede utilizar incluso en diálisis. Es la ventaja de este medicamento. Ahora, si nosotros vamos a mandar a comprar a nuestro paciente un medicamento que tenga beneficios de protección cardíaca y renal, o que solamente tenga un beneficio glucocéntrico y casi cuesta lo mismo, ¿qué hacemos? Recetamos pues, el que le va a proteger el corazón y el riñón, ¿no? La diferencia de costos de los inhibidores del DPP-4 tiene un costo desde los 7 bolivianos hasta los 24, que es la empresa más cara. En el caso de los inhibidores del SGLT2, la molécula original de dapagliflozina, que se llama Forxiga, que llega a Bolivia, cuesta 24 bolivianos cada tableta. Fíjense el presupuesto que debe tener el paciente para el mes. Ahora tenemos moléculas genéricas, las paraguayas, que cuestan alrededor de 7-8 bolivianos, que teóricamente cumplen la misma función. Entonces, prefiero darle un inhibidor del SGLT2 a darle un DPP-4 si va a gastarlo. ¿Ven? Creo que aquí lo dejamos, ¿no? Hay que seguir. Ya bueno. Cuando nosotros vamos a tener un paciente, esto para terminar, con solo monoterapia con metformina debemos adicionar otro fármaco. Ahora, si no va a tolerar bien la vía oral, podemos, en terapia dual, podemos iniciar ya insulina basa. ¿De acuerdo?